Hola, nosotros le vamos a estar hablando acerca de lo que es la minería de datos. Nuestro grupo está conformado por Pérez Jesús, Rodríguez Adolfo, Suárez José y mi persona, Colmenares Hildaira. ¿Qué es la minería de datos? La minería de datos o exploración de datos es un campo de la ciencia de la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos. Utiliza los métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y sistemas de bases de datos. El objetivo general del proceso de minería de datos consiste en extraer información de un conjunto de datos y transformarla en una estructura comprensible para su uso posterior. Además de la etapa de análisis en bruto, que involucra aspectos de bases de datos y de gestión de datos, de procesamiento de datos, del modelo y de las consideraciones de inferencia, de métricas, de intereses, de consideraciones de la teoría de la complejidad computacional, de postprocesamiento de las estructuras descubiertas, de la visualización y de la actualización en línea. El proceso de la minería de datos consiste o se puede realizar de la siguiente manera. Selección del conjunto de datos, tanto en lo que se refiere a las variables objetivo, aquellas que se quieren predecir o calcular o inferir, como las variables independientes, que son las que sirven para hacer el cálculo o proceso, como posiblemente al muestreo de los registros disponibles. Luego, se hace el análisis de las propiedades de los datos, en especial los histogramas, diagramas de dispersión, presencia de valores atípicos y ausencia de datos, como los valores nulos. Transformación del conjunto de datos de entrada. Se realizará de diversas formas en función del análisis previo, con el objetivo de prepararlo para aplicar la técnica de minería de datos que mejor se adapte a los datos y al problema. A este paso también se le conoce como procesamiento de datos. Luego se selecciona y se aplica la minería de datos. Se construye el modelo predictivo de clasificación o segmentación. Extracción de conocimiento. Mediante una técnica de minería de datos se obtiene un modelo de conocimiento que representa patrones de comportamiento observados en los valores de las variables del problema o relaciones de asociaciones entre dichas variables. También pueden usarse varias técnicas a la vez para generar distintos modelos, aunque generalmente cada técnica obliga a un proceso diferente de los datos. Luego viene la interpretación y la evaluación de dichos datos. Una vez obtenidos, el modelo se debe proceder a su validación comprobando que las conclusiones que arroja son válidas y suficientemente satisfactorias. En el caso de haber obtenido varios modelos mediante el uso de distintas técnicas, se deben comparar los modelos en busca de aquel que se ajuste mejor al problema. Si ninguno de los modelos alcanza los resultados esperados, deben alterarse algunos de los pasos anteriores para generar nuevos modelos. Las técnicas empleadas en la minería de datos son las siguientes. Redes neuronales. Son un paradigma de aprendizaje y procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso de los animales. Se trata de un sistema de interconexión de neuronas en una red que colabora para producir un estímulo de salida. Algunos ejemplos de red neuronal son el perceptrón multicapa, los mapas autoorganizados, también conocidos como redes de Coney. Regresión lineal. Es la más utilizada para formar relaciones entre datos, rápida y eficaz, pero insuficiente en espacios multidimensionales, donde puedan relacionarse más de dos variables. Árboles de decisión. Un árbol de decisión es un modelo de predicción utilizado en el ámbito de la inteligencia artificial. Dado una base de datos, se construyen estos diagramas de construcciones lógicas, muy similares a los sistemas de predicciones basados en reglas, que sirven para representar y categorizar una serie de condiciones que suceden de forma sucesiva para la resolución de un problema. Modelos estadísticos. Es una expresión simbólica en forma de igualdad o ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales y en la regresión para indicar los diferentes factores que modifican la variable de respuesta. Agrupamiento o clustering. Es un procedimiento de agrupación de una serie de vectores según criterios habitualmente de distancia. Se trata de disponer los vectores de entrada de forma que estén más cercanos a aquellos que tengan características comunes. Reglas de asociación. Se utilizan para descubrir hechos que ocurren en común dentro de un determinado conjunto de datos. Según el objetivo del análisis de los datos, los algoritmos utilizados se clasifican en supervisados y no supervisados. Algoritmos supervisados o predictivos. Predicen un dato o un conjunto de ellos desconocido a priori a partir de otros conocidos. Algoritmos no supervisados.
o del descubrimiento del conocimiento. Se descubren patrones y tendencias en los datos. Ahora procederemos a explicar con la base de datos obtenida en un consultorio cardiológico la aplicación de la minería de datos. La importamos con cabecera y comenzamos a trabajar sobre el script realizado. Aquí podemos observar el resumen de los datos de la base, donde tenemos 150 observaciones, pero pasaron a ser 149 con 9 variables. Tenemos las variables que son la duración de la hipertensión, está la presión arterial, está la edad expresada en años, el peso en kilogramos, la superficie corporal de la persona expresada en metros cuadrados, la duración de la hipertensión en años, las pulsaciones por minuto, la medida del estrés, el sexo y si la persona es fumadora o no fumadora. Omitimos los datos aleatorios, los no aleatorios y adjuntamos los datos y hacemos un workflow de todos los datos y aquí podemos observar que tenemos los diagramas de caja de todas las variables en el diagrama de caja. Ahora realizamos un preprocesamiento de los datos, ¿verdad? Limpiamos la base de datos y los ordenamos por la variable edad. Aquí ya podemos observar cómo los datos quedan ordenados y queda de una forma limpia por edad, que va desde 45 años hasta 65 años. Podemos observar que la última observación es la número 150 y me salen números aleatorios. Y el diagrama de caja que tenemos aquí en esta parte corresponde a la variable edad, donde ya hemos eliminado los datos atípicos de la base de datos con la que estamos trabajando. Luego que hacemos el adjuntamiento de los datos nuevos, ya con los datos atípicos fuera de la base de datos, ¿verdad? Procedemos a hacer otro adjuntamiento de datos. Y ahora lo que hacemos es un cambio de nombre en algunas variables para que se nos haga más fácil el trabajo debido a que con la cabecera que estamos trabajando tenemos muchos puntos y es engorroso trabajar así con los cambios que se fueron realizando fue el TH, que es el duración de la hipertensión en años, es el tiempo de hipertensión TH, PA, que es la presión arterial de la persona, E para la edad, P para el peso, T para la superficie corporal, pulso para las pulsaciones por minuto, S, que es la medida del estrés, SE, el sexo de la persona, y F, si es fumador o no. Ahora que hacemos la creación de variables que almacenan los datos respectivos por edad, vemos que asignamos a E45, que es la edad 45, que estamos asignando la variable edad que viene en años, que va desde la posición 1 hasta la 7, y así sucesivamente lo vamos a hacer hasta la edad 65, que también le adjuntamos la variable edad en años,
que va desde la 144 a 149, que son las observaciones que tenemos en nuestra base de datos. Lo mismo vamos a realizar con el tamaño, el tiempo de hipertensión, y para todas las variables van a tener el mismo rango de los vectores que tienen a partir de la edad. Igual lo hacemos para presión arterial, para el peso, para el tamaño o superficie corporal, para el pulso. Este es para las medidas del estrés con la letra S, que le habíamos cambiado el nombre a la variable, para el sexo y para el fumador. Luego que hacemos todo esto, pasamos a los histogramas de cada uno para ver cuáles son las frecuencias que tiene cada una de las variables que estamos presentando en esta base de datos. Y hacemos un histograma para cada variable como se ha venido trabajando aquí en los vectores que hemos incluido cada variable. Vamos trabajando con todos ellos. Hacemos el histograma de todo y ahora pasamos a los gráficos de normalidad. Ahora observamos que en los gráficos QQ vamos a ver si los datos están distribuidos de una forma normal. Lo hacemos para cada variable. Por lo general, cada procedimiento que estamos realizando lo tenemos que aplicar para cada variable, y para nosotros son 9 variables, por lo que se nos hizo un poco extenso el script. Aquí estamos aplicándolo para todos, para el tamaño, para el pulso, para el tiempo de la hipertensión, para la edad, para el estrés, ¿verdad? Para el sexo, y para el fumador. Voy a pasar un ejemplo de todos ellos, pero antes de eso tengo que llamar a todos los datos. Aquí ya los declaré, mi nueva variable, el nuevo nombre. Mostrar ahora los histogramas de cada variable. Voy a hacer al azar, veamos que no se pueden mostrar todos. Este histograma de la edad, recuerden que ya les habíamos eliminado los datos atípicos. El histograma de la tensión, del tiempo de la hipertensión, el histograma de la presión arterial, del pulso, el del estrés, el sexo, y el de la persona si es fumadora o no fumadora. Como pudimos observar, los histogramas no están bien definidos algunos, por lo que podemos pensar que la base de datos no está bien elaborada. Ahora pasamos a hacer la prueba de normalidad de cada variable como hemos venido trabajando
en todo el script. Y la prueba de normalidad se le aplicó a cada variable como tenemos que hacerlo con las cuales están trabajando. Esto es para ver si los puntos de cada variable están bien distribuidos sobre la prueba de normalidad. Seguimos y ahora vamos a pasar a la parte de el diagrama de cajas. Diagrama de cajas para cada variable. Por lo que notamos también, los diagramas de cajas no tienen un comportamiento estándar o normal, por lo que seguimos asumiendo que la base de datos no está bien elaborada. Y aquí en la parte de tiempo de hipertensión, sí ya tiene una variación, porque si recuerdan, los datos atípicos que teníamos en esta variable, que es la edad, fueron eliminados. La presión arterial, al igual que el tiempo de hipertensión, tienen un comportamiento estándar en su diagrama de caja, igual que el peso, el tamaño de la persona, su pulso, su medida del estrés, el sexo, y si es fumador o no fumador. Como pudimos observar en el análisis exploratorio de nuestra base de datos que hizo mi compañero José Suárez, teníamos la sospecha de que la base de datos no estaba bien elaborada. Ahora bien, le aplicaremos el análisis de componentes principales a nuestra base de datos, veremos la correlación y ver si es cierto esto que teníamos la sospecha o no. Omitimos los valores NA y hacemos la correlación de los datos. Acá podemos observar que los valores que toman las variables con respecto a las otras variables, o sea, la correlación, son valores muy pequeños o no significativos para poder hacer el uso del análisis de componentes principales. En cierta manera, esto nos indica que el análisis exploratorio de datos que hemos hecho era verdadero, pues que no, la base de datos está mal elaborada. Y no podemos aplicarle el análisis de componentes principales. Ahora le aplicaremos el clúster a nuestra base de datos. Los pasos para llevar a cabo el clúster son: primero creamos la matriz de distancias. Para esto hay varios métodos. Nosotros utilizaremos el método euclidiano. Se segmenta a partir de la matriz de distancias y se selecciona el número de grupos. Ahora guardamos una nueva variable, la matriz de distancias. Aquí la observamos, la matriz de distancias, y empezamos a hacer el análisis de agrupamiento jerárquico. En una nueva ventana vamos a ver
cómo va a quedar segmentado nuestro árbol. Como pueden ver acá, nosotros decidimos segmentarlo en 7 grupos. Luego que ya tenemos nuestro árbol segmentado, vemos la proximidad a que se van formando los clústeres. Acá la pueden ver. Vemos la tabla de los clústeres. Está la tabla. Luego cortamos el árbol en 7 y podemos observar a qué grupo pertenece cada observación. Ahora, para concluir, podemos ver que la base de datos que tomamos no es una base de datos que esté bien elaborada, por lo tanto no podemos sacar una información que nos sea útil para el Centro Médico de Cardiología. Muchas gracias por su atención.